Saludos, bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol nostálgico, del fútbol vintage, en definitiva, del fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenidos una semana más a mi compañero Marcos Rojo. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Pues Tony, muy bien. Bueno, te diría que especialmente bien, porque hoy va a ser un programa, creo, muy particular y bueno, creo que lo recordaremos durante mucho tiempo por una novedad que tenemos. Pues sí, porque hoy no estamos solos. Creo que no me equivoco si digo que compartimos hoy pantalla con, para mí, uno de mis periodistas deportivos de referencia. Y digo deportivo, no digo de fútbol, porque lo mismo nos cuenta una apasionante etapa del Giro de Italia, que nos puede hablar de la victoria de Rossi en tenis, que nos puede hablar de gimnasia rítmica en los pasados Juegos Olímpicos, por ejemplo, de París. Para mí es Polish Boyfriend, marcador internacional, para mí es revista Panenka, para mí es la infinidad de libros que me he leído de él. Tony Padilla, muchas gracias por aceptar la invitación de Café Karlovich y bienvenido. ¿Qué tal? No, gracias a vosotros por invitarme, todo un honor. El honor es nuestro, créeme. Sí, absolutamente. Y bueno, Tony no está aquí por una casualidad. Hoy toca hablar de un tema que yo creo, permíteme esta licencia, Tony, de decir que puede ser una de las personas de España que mejor domina, que más domina el fútbol histórico italiano, la cultura italiana en general, incluso diría. Sobre todo después de esa gran obra de arte de guía italiana futbolística que nos trajiste hace un par de años ya. Hoy toca hablar del Inter de Milán. Y toca hablar del Inter de Milán por un par de razones. Una de ellas, obviamente, la actualidad. Siempre decimos en Café Karlovich, aunque hablábamos del fútbol en el pasado, siempre lo hilamos con la actualidad. Y obviamente el próximo 31 de mayo, si mal no recuerdo, se disputará esa final de Champions League en Múnich, en la cual el Inter de Milán será uno de los protagonistas, ¿no? Pero antes de entrar en materia, Tony, ¿tú cómo ves esta final que se nos viene? Interesante, ¿no? Creo que la lógica es que es un poquito favorito el Paris Saint-Germain porque llegará descansado, porque tiene fondo de armario, porque ha competido a las mil maravillas el equipo de Luis Enrique. Pero este Inter de Simone Inzaghi ha demostrado que tiene capacidad de sorprender, de cerrar bocas. Cierto es que no anda fino en la Serie A y seguramente este viernes la perderá y se le escapará por eso ese empate con la Lazio en un partido en que el Nápoles, sin estar bien, pues consiguió llegar a la última jornada dependiendo de ellos mismos. Pero con mucha admiración por lo que está haciendo Simone Inzaghi, ¿no? Creo que desde que llegaron, son 2 finales en 3 años, en Istambul compitieron a un nivel altísimo. Ese día, si Lukaku hubiese tenido un poquito más de poder de portería, yo creo que quizás el Inter habría sorprendido al equipo de Pep Guardiola, y tiene mucho mérito meterte en 2 finales en un periodo corto de tiempo, y más cuando en los 2 últimos mercados de fichajes la propiedad le ha pedido a Simone Inzaghi vender y fichar a coste cero, y pese a todo ha armado un equipo muy competitivo, que cierto es que pasa buena parte de la eliminatoria sometido por el Barça. Pero al final saber sobrevivir también es una virtud y lo supo hacer el conjunto interista que tiene mucho mérito lo que hizo, ¿no? Y esa experiencia, el haber pasado por Istambul, yo creo que puede jugar a favor de la Benamata, del Inter, y yo la veo más igualada quizás que otras personas al final. Y bueno, hemos hecho un par de razones. ¿La otra cuál es, Marcos? Porque esta es la que nos viene a nosotros. Sí, hemos hablado de una de las razones para traer al Inter, la más obvia. Pero hay una segunda razón que no ha ocupado tantas portadas, pero que para los amantes del fútbol retro es relevante y que de hecho pues fue la que nos hizo decantarnos por este tema, porque la decisión de comenzar a prepararlo llegó antes de ese paso a la final, ¿no?, del equipo nerazzurri. Y es que el pasado 26 de abril nos dejó a los 84 años el brasileño Jair da Costa, que quizá a muchos nos diga nada este nombre, pero creo que si os decimos que fue una de las piezas clave del grande Inter de Helenio Herrera, ya la cosa cambia. Ese Inter de Helenio Herrera, que fue la obra más perfecta del entrenador franco-argentino, el lienzo donde mejor plasmó sus ideas futbolísticas, un equipo muy importante además en la historia del fútbol, porque, como dice el gran Enrique González, es un equipo que actúa de nexo entre lo que era el fútbol clásico, con el que acaba venciendo al Real Madrid de Di Stéfano en esa final del año 1964, y el fútbol moderno,
qué supuso el Ajax de Johan Cruyff. ¿Tú qué opinas, Tony, de esa afirmación del gran Enrique González? Yo creo que yo prefiero cortarme la lengua y atarme una piedra al cuello y lanzarme a un pozo antes que llevarle la contraria a Enrique González, ¿no? Eso lo tengo muy claro, ¿no? Es cierto que en esos primeros inicios de Copa de Europa de dominio totalmente blanco, luego es cierto que hay el momento de la aparición del Benfica puntual, pero y luego parece como que ya saltamos al Ajax y por el medio lo que hay es el gran fútbol de Milán. Que obviamente la grande Inter quizás se habla más de ellos, pero hay que hablar del gran fútbol de Milán, ¿no? Porque en 12 años son 4 Copas de Europa del fútbol milanés, Inter y Milan, dos por cada lado. No se puede entender el Inter sin el Milan, no se puede entender lo que sea este equipo sin una reacción al miedo de que el Milan esté mejor, y sobre todo fue la consolidación ya en esos primeros años de que Milán era la gran ciudad del fútbol europeo, ¿no? Porque sí que hubo un gran Madrid, luego un gran Ajax, un gran Bayern, pero Milán fue el primero que pudo tener 2 equipos compitiendo más o menos a la par, ¿no? Y ese Inter, cierto es, que le permitió a Lenny Herrera trabajar con unas condiciones que le permitieron de alguna forma pues que fuese su mejor proyecto, ¿no? Creo que lo vamos a explorar, lo vamos a analizar. Creo que hay un poquito el error histórico, que hay gente que piensa que en Milán encontró las facilidades que no tenía en Barcelona. No es así. Yo creo que en Milán también encontró muchos problemas. No fue tan fácil su relación con Moratti, pero es cierto que ahí, sobre todo por la capacidad económica del conjunto lombardo, pudo llevar a cabo su gran proyecto, que será esta grande Inter. Bueno, pues este es un capítulo que va cocinado a fuego lento. ¿Por qué? Porque va a ser el segundo capítulo en Café Karlovich en el que hagamos referencia al gran Helenio Herrera. Para los despistados, para los que tenéis que seguir esto desde ya, recordad que tuvimos uno de nuestros primeros relatos salvajes, contábamos las andanzas en España del gran Helenio Herrera, sobre todo aquel año en el que va a entrenar a 3 equipos diferentes. Y bueno, para los que os habéis despistado un poco, no os preocupéis, porque tanto en las cajas de descripción de las diferentes plataformas como en YouTube, si lo estáis viendo, por aquí aparecerá ese enlace para que podáis ver este relato salvajes que tuvimos antes. Pero hoy hemos querido traeros pues su obra cumbre de este mítico entrenador. Si tenías Helenio Herrera, que dejamos en nuestro capítulo anterior, fichó por el Sevilla, donde pasó 4 años y se encontró realmente muy a gusto. Se fue desarrollando como entrenador, fue haciendo crecer al equipo, pero como podéis imaginar, tratándose de quien se trataba, no podía tener esa salida de Helenio Herrera una forma tranquila. Porque igual que pasó con el Atlético, se acabó peleando con el nuevo presidente que había sustituido a Ramón Sánchez Pizjuán, que falleció de manera repentina. Y en este caso, Helenio Herrera lo que hizo fue amotinarse para que lo dejaran salir. Por ello fue sancionado por la Federación, sancionado sin poder entrenar en España, y él declaró, fiel a su estilo, haberse dado cuenta en ese momento, tras su conflicto con el presidente, de la importancia de la policía. Porque declaró, claro, ahora lo entiendo, si no hubiera policía, yo hubiera matado a ese hombre. Por ese tipo de anécdotas, Tony. La verdad es que cuando se hacen comparaciones con entrenadores como Mourinho, como Bilardo, yo realmente no lo veo. Incluso podemos pensar en ese Trapattoni de la rueda de prensa de Múnich, pero claro, estamos hablando en el caso de Trapattoni de una rueda de prensa deportiva, atacando a sus entrenadores o a sus jugadores, pero, ostras, ese tipo de afirmaciones de un entrenador no nos lo podemos imaginar ahora, ¿no? Sí, yo creo que el hecho de que a veces no tenemos memoria histórica o no tenemos, o muchas de las frases, anécdotas han llegado de forma escrita en hemeroteca, no hay archivos sonoros o vídeos, ha hecho que no se entienda la dimensión del personaje que era Helenio Herrera y cómo fue sobre todo un gran dominador del arte de la oratoria y de la generación de estados de opinión. Él supo manejarse muy bien con el periodismo, amándolo, odiándolo, utilizándolo en diferentes contextos y supo mandar mensajes, ¿no? Es seguramente uno de los personajes más fascinantes de la historia del fútbol, más bilardesco que mourinhiano, quizás, por su forma de entender el todo, porque yo creo que Mourinho era incluso más frío calculador y en este caso en Herrera era frío calculador, pero también tenía un punto casi neurótico alocado
que a mí a veces me conecta un poquito con el Bilardo más cabalero, más de hacer cosas totalmente ilógicas, que el Linero también tenía ese punto, ¿no? Pero cierto es que es un personaje, es uno de los grandes personajes de la historia del fútbol, injustamente olvidado a veces, que en una vida tan increíble que aún hoy aparecen nuevos detalles, nuevas cosas, y que tiene una cosa que lo hace más grande, que es el halo de misterio, ¿no? Ya empezando incluso por su fecha de nacimiento, sus orígenes, que hay un halo de misterio, ¿no? Eso acaba ya de generar un poquito la fascinación del tipo que te sale de la nada y que te acaba viviendo en un palacete en Venecia, viviendo como a cuerpo de rey. Un grande, sin duda. Pues de España a Portugal, de Sevilla a Os Beleneses, donde tampoco tuvo resultados especialmente buenos, pero donde estaba, justo cuando recibió el interés del Barcelona. Y de nuevo, pues una vez más, ha acabado mal con la directiva portuguesa. Se cuenta que los amenazó diciendo: si me quedo, lo haré a disgusto. Y haré que perdamos partidos, pero si me dejáis salir, tendréis hasta una compensación. Pues, como casi siempre, se acabó saliendo con la suya. El presidente del Barcelona, Miró Sans, tenía que dar un giro de timón a un equipo que no había ganado ninguna de las últimas 4 ligas y que sobre todo estaba asistiendo impotente al reinado del Madrid de Di Stéfano en una Copa Europa que hasta el momento ni siquiera habían conseguido pisar. Y fue una apuesta acertada, porque ganaron el doblete, Liga y Copa, en su primera temporada, y en la segunda ganaron la Liga, pero hubo 2 sucesos que acabaron con su etapa en Barcelona. Primero, le quitó los galones a Kubala, el ídolo de la afición barcelonista durante tantos años, durante la década de los 50, el causante de que se construyera el Camp Nou para poder tener más capacidad en el campo para que los barceloneses pudieran ver a Ladislao Kubala y su fútbol mágico. Pero él vio que Kubala ya había pasado por su mejor etapa y le dio galones a Luis Suárez. Y esto provocó que los culés se dividieran entre cubalistas y suaristas en una de esas dicotomías tan típicas en el club, Tony, que tantas veces se ha dado, ¿no? Esa división en la afición del Barcelona entre una y otra escuela, entre una y otra figura, que no sé si ha beneficiado o perjudicado, pero que ha sido bastante evidente a lo largo de los años, ¿no? Sí, yo creo que eso hace grande el barcelonismo, ¿no? Esa sensación de sentir que tú tienes una voz que se escucha, que la utilizas y que genera pues tantas divisiones, ¿no? Yo creo que al final eso hace que un club sea vivo. A mí particularmente es una cosa que me gusta mucho, ¿no? Esos debates, ¿no? Cierto es que algunos periodistas de esa época o periodistas como Xavier García Luque, el ya jubilado redactor de La Vanguardia, que ha estudiado mucho esa época, han llegado a la conclusión que el mito de cubalistas y suaristas es una cosa más de grada que de vestuario, ¿no? Que Kubala y Luis Suárez siempre se llevaron bien. Y yo tuve la suerte de entrevistar a Luis Suárez aún en vida y él me decía que había mucho de mentira, que Kubala y él se llevaron bien, que si mirabas los partidos, en algunos jugaron y es simplemente que el cuerpo no le daba a Kubala, y aunque Kubala se enfadaba con Elenio Herrera, él entendía un poquito lo que estaba pasando, ¿no? Pero sí que es cierto que luego Elenio Herrera lo utilizó un poquito a nivel público, y el tema de cubalistas, suaristas fue un poquito más ya una forma en que se vehiculaba ser más pro directiva o más pro Elenio Herrera, ¿no? Y no tuvo tanto y aunque se utilizaron los nombres propios de estos 2 jugadores, entre ellos realmente no hubo una mala relación y hubo un punto de admiración, y Luis Suárez, el gallego, siempre habló muy bien de Lasli siempre habló muy bien de Luis Suárez, y fue un poquito más una cuestión más de gestión pública, ¿no? Porque obviamente el carácter de Elenio Herrera provocó que la relación con los directivos del Barcelona fuese mala, y entonces cuando un poquito eso acabó generando el debate. La afición que era más pro Elenio Herrera en este caso, pues se acabaron siendo un poquito más los suaristas, y en su momento los que eran más pro directiva eran inicialmente cubalistas, aunque luego también Kubala se peleó con la directiva, ¿no? Pues aparte de esto, el detonante final ya de su salida fue la eliminación del Barcelona a manos del Real Madrid en semifinales de la Copa Europa, que además se produjo en medio de un ambiente enrarecido, con Elenio Herrera alentando a sus jugadores en una concentración previa al partido a solicitar un aumento de primas a la directiva que no concedió Miró Sans por la situación económica que estaba pasando el club, a la que Elenio Herrera pues se veía que no daba ninguna importancia, ¿no? Hemos contado esto, toda esta previa de lo que era Elenio Herrera pre-Inter, porque creo que ayuda a entender un poquito mejor cómo era ese entrenador que llegó en 1960 al equipo de Milán. Tony, ¿cómo se recuerda después de tantos años a Elenio Herrera en Barcelona? ¿Más por esas polémicas que hemos comentado, esas polémicas extradeportivas,
o por haber formado un bloque competitivo que volvió a hacer ganar al equipo? Es una pregunta compleja en el sentido que una cosa que me da mucha rabia es que en un club con una historia tan rica como el Barça a veces se recuerda muy poco esa época. Entonces, desgraciadamente yo creo que si nos plantamos en las puertas de un estadio en vísperas de un partido del Barça y preguntas a la gente que recuerda a Lenny Herrera, te vas a encontrar que el 80% de la gente no tiene ni idea de quién es el Lenny Herrera. Es que de esa época ha quedado solamente, yo creo, un recuerdo que sería el nombre de Kubala, la delantera de 5 por la canción de Serrat, que además es una delantera de 5 y no jugaba nunca, que Serrat la usó un poquito por rimas, pero que luego tú miras y jugaron tres partidos, y el mito este de que se hizo el Camp Nou porque la score se había quedado pequeña por Kubala, que es en parte cierto y en parte verdad, porque es verdad que ya tenemos documentos de la directiva diciendo que necesitaban un estadio nuevo previo Kubala, porque las score ya se llenaba, ¿no? Se habla más de Kubala que de Lenny Herrera, y es triste. La gente que sí que cuida la historia, que la analiza, yo creo que tiene una visión tirando a positiva de Lenny Herrera, en el sentido de que creó las bases del primer equipo que se plantará en final de Copa de Europa ya justo después, ¿no? Es un equipo que le pertenece un poquito a Lenny Herrera, aunque ya no esté, al que consigue finalmente eliminar a Fútbol Club Barcelona con el gol de Evaristo y perder la final de Lisboa. Y luego es cierto que vuelve ya más veterano y ha quedado un poquito un recuerdo un poquito raro, ¿no? Pero bueno, sí, creo que se debería reivindicar más. En general la gente, yo creo que los estudiosos sí que hay cierto cariño a la figura de Lenny Herrera, y de hecho el periodista que citaba antes, Xavier García Luque, él mismo se ha autoeditado un libro maravilloso que se llama No fueron los palos de Berna, que se puede comprar por Amazon en PDF, que es maravilloso. Porque el tipo estuvo analizando todas las hemerotecas y hace una reconstrucción del año previo a la final de Berna con el Lenny Herrera, que yo creo que es muy recomendable entender la magnitud del personaje que era, porque cuenta todos los piques con el Español, porque los derbis en esa época con el Español eran maravillosos, a cara de perro, los piques con el Madrid, las relaciones con el Madrid, con la directiva, y es delicioso de poder recordarlo. Y aquella final de los postes, ¿no? Esa final con los postes cuadrados, que hizo que finalmente se decidiera que los postes a partir de ese momento tenían que ser redondos. ¿No? Esa final contra el Benfica sí, que... De nuevo, hay un punto de mentira. Porque luego, si tú vas a Saint-Étienne, hay un restaurante que se llama Le Poteau Carré, que son los palos cuadrados, porque el Saint-Étienne pierde la final contra el Bayern en el 73 en Glasgow y aún son palos cuadrados. Y de hecho, en el Museo del Saint-Étienne hay los palos de Hampden Park. O sea que ha quedado un poquito la leyenda hasta de a partir de aquí se decide, pero 10 años más tarde una final de Copa Europa aún se juega con palos cuadrados. O sea, era una época de evolución, pero hay mucha leyenda, ¿no? Sobre si fueron realmente los palos, que no ayudaron, es cierto pero si analizamos lo que le pasó realmente al Barça, una explicación, por ejemplo, es que el Benfica llevaba una semana descansando ahí y 3 días antes de ir a Berna, el Barça te estaba jugando las semifinales de Copa del Rey con el Español, que fue una auténtica batalla, ¿no? O sea, fue una serie de elementos más allá de los palos. Como nos dijo David Mosquera el día que hablamos del Ferrari negro de Maradona, el IVA de las historias, ¿no? Que vienen cargadas muchas veces. Sí, ese IVA que... sí. Es bonito. Estas leyendas yo creo que son bonitas porque nos permiten transmitir la historia y que la gente entre, y luego ya entramos al detalle y vemos que a veces la historia no es tan así, ¿no? Pero yo creo que es una muy buena siempre es una buena puerta de entrada, tener ese titular ya llamativo, y luego siempre la realidad acaba siendo un poquito más aburrida a veces. Bueno, pues continuamos con nuestra historia, y justo en ese momento, cuando aún resuena Lenny Herrera en Barcelona, este desembarca en Milán para empezar a construir la que fue su mayor obra. Llega a un Inter con el que había firmado un precontrato meses antes, a modo de seguro de vida. No daba puntada sin hilo, como vemos. Y de nuevo, como ya hizo en Barcelona, Lenny aprovechaba la situación precaria de un equipo grande para firmar un gran contrato. En este caso, las urgencias venían del máximo dirigente interista, Massimo Moratti, senior, o padre, como queramos llamarle, que se había hecho con el club en 1955 y aún no había podido estrenar su palmarés. Ese Inter al que llegó Lenny Herrera era un equipo bastante discreto, que había acabado cuarto en la temporada anterior y que contaba con varios veteranos de nivel medio-alto y algunos jóvenes bastante prometedores. Sí, porque en esa primera temporada ya jugaron algunos de los jugadores clave de la plantilla del que luego sería el grande Inter, aunque todavía no tenían la importancia que llegaron a tener. Pichi, por ejemplo, que era un discreto lateral izquierdo y acabó siendo la referencia, pues con Luis Suárez
el entrenador sobre el campo en el equipo triunfal que se formaría unos años después. También estaba Guarnieri, que era el lugarteniente del entonces central estrella del equipo, Bruno Volki, y también estaba el joven Mario Corso, todavía a sus 19 años, que empezaba ya a mostrar su zurda mágica, pero que evidentemente todavía no era el jugador que luego llegó a ser. Pero todavía no era un equipo made in HH. Ese Inter acabó en tercera posición, bastante lejos de la Juve, esa Juve que era el mejor equipo de Italia en esos momentos, y también lejos del Milán. Un Milán, Tony, que en ese momento, como comentas, ¿no? Era pues todo un titán en Europa, y fue el equipo de Nereo Rocco el encargado de inaugurar el palmarés del fútbol italiano y de la ciudad de Milán en la Copa Europa. Sí, al final el Milan es el primero que toca la Copa de la Copa Europa, como marcando un poquito ya lo que vendrá después, ¿no? Que la Juve manda en Italia, pero a nivel internacional era el Milan el que le iría mejor, ¿no? Un Milan que en ese momento ya carga la cruz de la palabra catenaccio, que obviamente va muy identificada a Nereo Rocco, al entrenador triestino, que cierto es que todos sabemos ya que el concepto de catenaccio ya deriva de lo que se está haciendo en Suiza en los años 40 y que llega a Italia, pero al final un poquito lo que lo hace global y famoso es Nereo Rocco en su Triestina, en su Padova y en ese Milan maravilloso que ya tiene jugadores espectaculares desde los Maldini a los Trapattoni y que sabe competir muy bien, ¿no? Hay que entender lo que es Milán, ¿no? Una ciudad moderna, empresarial, ambiciosa, que se sabe siempre reformular y dividida en dos, ¿no? Eres del Inter o eres del Milan y al final el señor Moratti, que era, aunque venía de una familia relativamente modesta, podríamos llamar que era un nuevo rico, iba para farmacéutico, hay una historia incluso de que se escapa hacia Francia cuando anda muy perdido, vuelve y acaba haciendo pues un poquito de dinero con una gasolina y a partir de ahí, bueno, esas historias un poquito de gente hecha a sí misma, que supongo que hay claroscuros, pero se convierte en una fortuna gracias al mundo del petróleo, de la gasolina, y Moratti, nuevo rico, compra el Inter y se obsesiona obviamente en que tiene que ser el equipo grande primero de Milán, luego de Italia, después de Europa, después del mundo, ¿no? Pero se encuentra obviamente en esa rivalidad. De hecho, hoy hablamos de la grande Inter, pero es muy bonito cuando se puede hablar de el gran calcio a Milano, ¿no? Lo que fue esa época, 50, 60, sobre todo los 60 en Milán, fue una maravilla, ¿no? Porque tenías a los dos equipos ahí compitiendo muy bien, con auténticos jugadorazos, y no se puede entender el nacimiento de este Inter sin esa voluntad, de alguna forma, de no vivir a la sombra de Juve o de Milán. Llegamos a la segunda temporada de Lenio Herrera, ya la 61-62, y pues se va a remangar y va a cambiar el equipo completamente. Lo primero fueron las salidas. No le tembló el pulso, como era de esperar, y se cargó a casi toda la columna vertebral del equipo, siendo la baja más traumática la del italo-argentino Angelillo, estrella y máximo goleador, que salió rumbo a la Roma, tras varios encontronazos con el entrenador por, llamémoslo, su ajetreada vida fuera de los terrenos de juego. Y a partir de ahí, a construir. La creación de la línea defensiva fue probablemente una de las mayores excentricidades de la carrera de un técnico que no destacaba precisamente por su forma ortodoxa de tomar decisiones. ¿Qué se inventó Elenio Herrera? Pues veamos. Dime, Marc, a ver, ¿qué movimientos hizo? Bueno, a mí esto me parece increíble. Esto es la definición de defensa de autor al 100%, porque la cogió de la nada y la construyó literalmente desde cero. El movimiento más sorprendente fue la reconversión de Giacinto Facchetti al lateral izquierdo. Un Facchetti que era un jovencísimo y rapidísimo delantero, de entonces 19 años y 1,91 de altura, que antes de dedicarse al fútbol se había dedicado al atletismo y que había llegado el año anterior desde el fútbol modesto de Lombardía al Inter. En esa nueva demarcación, Facchetti no solo creció como jugador, sino que llegó a reinventar literalmente la posición en sí misma, conjuntando rapidez, elegancia e incluso gol. Un jugador que se marcharía en 1978, convertido en uno de los mayores símbolos de la historia del Inter y de la historia del fútbol italiano, tanto que a su muerte, acaecida en 2006, se retiró su camiseta con el número 3. Para el lateral diestro, Elenio se fijó en un jugador que había llamado poco la atención, un tosco y rocoso jugador de la Juve, Tarcisio Burnic, un jugador con cara de malo, de película de gángsters, que siempre aparentó más edad que la que en realidad tenía, y al que los juventinos no hicieron muchos esfuerzos por retener. No lo consideran un jugador clave en su esquema y no resulta difícil al Inter hacerse con él.
pero con HH se convertiría en uno de los mayores marcadores del mundo. Lo recordamos en ese gol de cabeza de Pelé en el año 70. Igual no es la mejor foto para Burnić, pero bueno, llegó a ese 1970 siendo uno de los pilares también de la selección italiana. En el centro de la defensa se mantuvo un hasta entonces discreto Guarnieri como central marcador. No había destacado en la temporada anterior, pero Helenio Herrera vio en él potencial para ser el central fuerte, el central marcador, que iba a jugar junto a la que fue, junto con Facchetti evidentemente, la revolución de Helenio Herrera, que fue colocar a Armando Picci por detrás de Guarnieri, una suerte de jugador escoba que se encargaba de bascular para cubrir aquellos huecos que dejaban sus compañeros en la defensa. Un líbero. Este Picci, que hasta entonces era lateral, un lateral simplemente cumplidor, pues hizo de esa posición un traje a medida y se convirtió en un pilar vital en lo futbolístico y también en lo emocional, porque fue nombrado capitán del equipo. Burnić, Guarnieri, Picci y Facchetti, Tony, menuda pedazo de defensa que armó Helenio Herrera. Sí, y cómo supo reinventar jugadores, y era un poquito una defensa casi hecha un poquito de retales, ¿no? Jugadores que quizás eran buenos, pero que nadie podía pensar en su momento que iban a rendir tanto. Helenio Herrera obsesionó también en que los jugadores estuviesen muy bien físicamente, y eso obviamente lo conectó muy bien con Tarcisio Burnić, sobre todo y con Facchetti, que eran dos auténticos atletas y que brillaron ahí. Y luego también pues conseguir pues esa posición de Armando Picci, que siempre ha sido un poquito se ha hablado como la gran revolución, ¿no? De utilizar al livornés en esa posición, un tipo que ya tiene experiencia en el equipo de su ciudad natal, en el Livorno, pero que esa posición era muy nueva. Luego, es cierto que cuando empiezas a analizarlo, siempre hay gente como Martí Perarnau que te encuentra pues los primeros líberos, los primeros ensayos, que si en su momento ya incluso Uruguay en los años 20 ya se sabían ensayar posiciones como tal. Pero más allá de eso, yo creo que el Herrera lo verbalizó muy bien, ¿no? Lo verbalizó, lo explicó y le dio una continuidad, y por eso siempre de alguna forma en Italia se conecta lo que hizo Armando Picci en el Inter con el gran Franco Baresi del Milan de Sacchi, ¿no? Esa posición de ahí, ¿no? Un jugador que además no es que fuese extremadamente rápido, pero se sabía poder situar muy bien y tenía un gen competitivo tremendo, ¿no? Es como uno de los héroes poco loados de ese grande Inter, Armando Picci, que era amadísimo por todos. Era como un poquito el padre del equipo, y quedan mil anécdotas de los veranos que él invitaba a toda la plantilla a su Livorno natal a jugar a fútbol ahí en la costa toscana. Sí, al igual que hemos dicho anteriormente, ¿no? El IVA de las historias, ¿no? Hay quien dice, ¿no? Que Helenio Herrera inventó esa posición con Picci, pero lo que sí es verdad, como bien dices, hay que reconocer que empleó este recurso con una maestría que pocos han conseguido emular, ¿no? Y gracias a ello, pues logró cimentar el equipo en una defensa inexpugnable, ¿no? Su plan basado en... Sí, dile, Tony. No, eso, que al final la defensa era clave. Él lo tenía muy claro, que quería un equipo que la defensa fuese muy, muy importante, ¿no? Pero le pedía a sus defensas que supiesen interpretar el juego, que supiesen jugar. Cierto es que él armará un equipo defensivo. O sea, creo que si lo hay que defender era más defensivo que ofensivo. Pero ya había esa idea también de que a él le gustaba futbolistas inteligentes. Eso es una cosa que le gustaba. Y con los que eran un poquito más alegres, aunque jugasen bien, a veces tendría más problemas, como veremos en algunos de los jugadores que analizaremos ya de posiciones más ofensivas. Era una defensa, pues bueno, su plan basado era en una preparación física adelantada a su tiempo, eso también hay que reconocérselo, que era robar, tocar rápido, contraatacar. Así que una vez inventada la defensa, pues era necesario definir una estrategia de ataque. Para ello necesitaba atacantes veloces, sí, pero sobre todo, como piedra angular, necesitaba pues un armador, un arquitecto que diera sentido al juego y que lanzara a los delanteros. Y Herrera sabía que no había en el mundo nadie mejor para realizar esa tarea de cirujano que un viejo conocido al que había convertido en su extensión en el campo en el FC Barcelona. Sí, no quiso hacer experimentos, así que le pidió a Moratti el fichaje de Luis Suárez, y el presidente se lo concedió. Costó nada menos que 25 millones de pesetas de la época, una cantidad elevadísima para ese momento, pero que el Balón de Oro de 1960 se iba a encargar de rentabilizar con creces. Este tipo de fichajes pues nunca son sencillos, y en este caso
aparte del deseo de HH, se tuvo que dar la combinación entre club ahogado por las deudas con necesidad de vender, como era el Barcelona, y un club con necesidad de comprar y, claro, un mecenas con dinero y ganas de gastarlo, como era Moratti. El Barcelona, como hemos dicho antes, acababa de perder la final de la Copa Europa en el Bankdorf de Berna y, bueno, en ese momento fue la señal que necesitaba Miro Sans para acabar con el proyecto, liderado en ese momento por Luis Suárez. El mayor activo en ese momento, la mayor venta que podían hacer, era pues nada menos que el Balón de Oro. Así que ante el interés de Helenio Herrera, no dudaron a un precio justo, evidentemente, en dar luz verde al traspaso. Y no es habitual, Tony, que un Balón de Oro cambie de equipo, ni entonces ni ahora, en plena madurez, con 26 años, y fue un auténtico revolcón al fútbol europeo. Sí, además el Barça lo gestionó mal, en el sentido de que ya en las semanas previas a la final ya se está negociando, ya se está hablando del tema, eso generalmente un poquito más enrarecido, pone presión al mismo Suárez, pero realmente la gestión económica del Barça había sido muy mala, no solamente de Miro Sans, ya venía de antes. Se les dispara de una forma escandalosa el precio de construcción del Camp Nou, están ahogados y entienden que toca vender y que no hay otra solución, ¿no? Además, bueno, creen que van a poder reformular un nuevo proyecto, pero realmente no se gestionó nada bien y es como un año trágico, ¿no? En la historia del Barcelona, porque se pasa de la posibilidad de ganar la primera Copa de Europa a iniciar un periodo de caminar por el desierto que les va a llevar a gastar 14 años sin poder ganar la Liga hasta que se consiga con Johan Cruyff en 1974 y por el medio, pues bueno, pues alguna Copa, alguna Recopa, pero obviamente fue Copa de Ferias, pero fue un periodo muy muy duro porque el Barça sale muy tocado a nivel económico, no se gestiona bien pasar un estadio gigantesco y provocó pues esa situación que aprovecha el Inter, pero pagando un precio tremendo, ¿no? Ha habido gente que ha hecho como estudios intentando hacer, entendiendo el precio de la moneda, el costo de la vida, qué cifra aproximada habría pagado el Inter por Luis Suárez, si hacemos un poquito la analogía a tiempos modernos, de gente que dice que sería una cifra de unos 180 o 200 millones de euros. Es una auténtica locura, ¿no? Es que el precio que se pagó era abismal, porque lo decíamos, porque Moratti es un nuevo rico que quiere ser grande y primero lo acaba convenciendo a Helenio Herrera porque Luis Suárez era maravilloso, pero eso incluso le afectó a Luis Suárez, ¿no? El mismo jugador coruñés admitía que la cifra lo mareó, que había momentos que no entendía cómo era posible que alguien estuviese pagando esa cifra por él y que en los primeros meses en el Inter le afectó en el rendimiento porque de entrada lo pasó mal, ¿no? Porque se sentía muy presionado porque la prensa esperaba de él que decidiera cada partido y tuvo que hablar mucho con Helenio Herrera para calmarse, para empezar a ejercer de líder como haría. Es probable que hablemos de una de las dos ventas más traumáticas en la historia del Barcelona junto a la de Maradona en Nápoles en el 84, porque, claro, algunos pueden pensar en la de Ronaldo, por ejemplo, al Inter en el 97, la de Figo al Madrid en el 2000, la de Neymar al Paris Saint-Germain en el 2017, pero estas tres últimas son con clausulazo mediante, ¿no? Lo de Suárez es que fue un traspaso. Sí, es cierto que la de Maradona tiene algo diferente, que se la juzga por lo que hizo Maradona después, ¿no? Pero claro, el Maradona del Barça tampoco no dio buenos resultados, es que dio solamente una Copa de la Liga. Claro, con Luis Suárez se ganaban ligas y se llegaba a finales de Copa de Europa. El Diego no tuvo suerte, ya sea por la hepatitis, por Goicoechea o por la vida nocturna o por lo que fuere. El palmarés de Maradona en Barcelona es corto. Luego si imaginas lo que hizo en Nápoles, la gente puede pensar que lo haría en Barcelona, pero no tenemos la seguridad, ¿no? En el momento en que Maradona se vende, en Barcelona no había ningún tipo de trauma. Yo pude hablar una vez con Ferlaino, el presidente del Nápoles, y él me contaba que esa noche, para celebrar la venta, se va a tomar unas copas, unos cócteles en una coctelería, creo que una que se llama Boadas, que no existe, y el camarero le dice, bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Soy de Nápoles, ¿no? Y dice, no, los que habéis fichado a Maradona, no, soy el directivo, y que el de camarero dice, llévate a este. O sea, no me importa. O sea, Maradona es lo que gustaba, pero se peleaba con Núñez. O sea, en ese momento en Barcelona mucha gente era como, tampoco, o sea, es muy bueno, pero es problemático y tampoco nos ha dado tanto. O sea, que viene a posteriori.
A nivel del trauma del momento, yo creo que Luis Suárez es el gran trauma, el único. Y luego por similitudes, ya me acercaría más a Neymar, que es cierto que es calculazo, pero Neymar sí que había estado en la final de Berlín, y sobre todo porque se vende un jugador, se marcha un jugador, que da esa sensación que con él y junto a Messi se van a ganar más Champions, y luego el Barça además invierte fatal el dinero de Ney, ¿no? Pero es que lo de Luis Suárez es el gran trauma. Creo que es porque es la constatación de, joder, el rey va desnudo. Tenemos que vender, se nos va el mejor jugador y nos hemos quedado aquí de tocar el cielo y ahora vamos a estar unos años que vamos a pasar mucho frío. Pues aún con esta estructura y este maravilloso refuerzo, podríamos imaginar, ¿no? Un grandísimo año en el Inter, pues se volvió a quedar en blanco en esta 61-62. Y esta temporada estuvo a punto de ser la última de Lino Herrera en el Inter, porque Moratti podía tener paciencia con los desaires de su entrenador si los resultados acompañaban. Pero si no lo hacían... Pasó que en febrero de ese año, Lino Herrera declaró que se quería ir al Madrid. Al enterarse, Moratti enfureció y hasta eligió sustituto. El elegido fue el entrenador italiano de moda, Edmondo Fabri, que era el entrenador italiano de moda con su Mantova. Pero, mira por dónde, Italia se la pegó en el Mundial del 62 y Fabri fue nombrado seleccionador y Moratti pues se quedó sin sustituto. Así que al no tener a tiro a ningún entrenador de su gusto y tras recapacitar por el finiquito que le habría tocado pagarle, Moratti decidió tragarse su orgullo y continuar con el Lino Herrera al menos una temporada más. Y caprichos del destino, resultó que esta recogida de cable, pues oye, acabó siendo todo un acierto. Sí, Lino Herrera comenzaba su tercera temporada, en su momento claramente más bajo, ya sin el aura que le acompañó a su llegada, y encima trajo un fichaje bajo el brazo bastante poco ilusionante. El fichaje del joven brasileño Jair da Costa, que ha sido el causante de que empezáramos a preparar este capítulo. Un Jair que, como hemos contado, o no hemos contado todavía, pero era un extremo de 22 años en ese momento, que había estado en el recientemente finalizado Mundial de Chile 62 a la sombra de un tótem de la historia del fútbol mundial, MVP de aquel torneo, Mané Garrincha, y al que se veía pues poco más que un nuevo capricho del entrenador. Visto con perspectiva, tampoco habla muy mal, Tony, de un jugador el hecho de ser suplente de Garrincha precisamente en ese Mundial 62 donde literalmente se salió. Sí, no, Brasil es campeón el 62 gracias a Garrincha, ¿no? Porque Pelé está lesionado y es Garrincha el que tira del carro con sus exhibiciones contra España, contra Inglaterra, y es que Neymar o con quien fuese sería suplente de ese Garrincha maravilloso, ¿no? Y es cierto que ese verano en que Luis Suárez, en que Lino Herrera, se ve fuera, pero que por sus informes que tenía en el fútbol sudamericano, pues ya tenía el nombre de Jair apuntado y que por ese movimiento sísmico se acaba quedando, pero de esa forma, ¿no? Un poquito lo que contábamos, ¿no? No solo los malos resultados, sino que Moratti y HH tienen una relación muy tormentosa de amor y odio, ¿no? De me haces gastar demasiado, quiero resultados, a veces ganamos pero el equipo aburre. No fue fácil, ¿no? Llevo diferentes momentos en que parecía que iba a salir, al final Moratti no tiene otra y llega con Jair, que realmente la gente no lo desconocía bastante, porque además en Brasil jugaba en la Portuguesa, que tampoco no es que jugase en un equipo muy, muy grande, ¿no? Pero Lino Herrera insistió, lo quiero, porque quería reforzar el ataque, porque en el ataque obviamente ya tenía talento, tenía Luis Suárez, había él ya pues envalentonado a Mazzola, que seguía siendo hasta ese momento para muchos solamente el hijo del gran Valentino, pero él insistía que tenía calidad y obviamente se la tenía, y además él quería Jair porque arriba quería jugadores que confiasen en él, porque él se llevaba fatal con Corso. El Lino Herrera siempre se llevó muy mal con Mario Corso y cada verano lo quería vender, ¿no? Pero se lo comió porque era bueno, pero Jair fue, si la primera exigencia fue Luis Suárez, la segunda fue Jair y insistió casi con la misma insistencia el entrenador. Sí, volviendo a lo que decías antes, ¿no? Esa lucha por el poder en Europa, en Italia, entre el Milan y el Inter. Jair ficha por el Inter y Amarildo, que había sido el sustituto de Pelé tras lesionarse Pelé a las primeras de cambio en ese Mundial. Garrincha también destacó especialmente, ¿no? Porque Pelé faltó, que hubiera sido igual la otra estrella del equipo si hubiera estado sano. Amarildo ficha por el Milán. Ahí también hay un enfrentamiento en el mercado, cada uno se trae a un brasileño de gran nivel. Parecía
en ese momento Amarildo de más nivel que Jair, aunque luego Jair rindió más que Amarildo probablemente en el fútbol italiano, pero ahí se veía esa lucha en el mercado, ¿no? Claro, al final Milán era una ciudad, era la época del milagro económico italiano, ¿no? Ya se ha dejado atrás la posguerra, ya llegan las televisiones con color, Milán es el motor económico de la ciudad, es la ciudad de la moda, de los nuevos coches deportivos, es una época de cierto lujo, de modernidad, de tela en color, de minifaldas y de grandes empresas italianas que están consiguiendo pues que Italia, pues el nivel de vida no pare de subir, sobre todo en el norte, con la llegada masiva de inmigrantes del sur de Italia para ir a trabajar en las fábricas, en las empresas de una Milán que levanta rascacielos y que tiene empresarios que de alguna forma pues pueden pagar estos fichajes, llenar un templo del fútbol como es San Siro de gente que quiere ver a estos jugadores, ¿no? Entonces los dos equipos empiezan a competir también a ver quién puede fichar más, y es cuando también se aprovecha mucho del tema de la conexión histórica del fútbol, de la sociedad italiana con Sudamérica, con tantos jugadores con raíces italianas en Argentina, en Brasil, en Uruguay, y se vuelve a trabajar muy bien el mercado sudamericano, porque además se empezarán las copas intercontinentales, habrán los duelos de Milán e Inter contra equipos brasileños, argentinos, y eso va a fomentar de alguna forma pues que se quiera fichar ahí. Sí, has hablado antes además de Sandrino Mazzola, del hijo de Valentino. Valentino, hay que hacer un capítulo de esto. Valentino pereció, ¿no?, junto con el grueso, todos los jugadores del mejor equipo de Italia a fines de los 40, ese gran Torino, padre de Sandrino Mazzola, que este tercer año de Helenio Herrera fue cuando empezó a despuntar y se convirtió en como decías, ¿no? Helenio Herrera confiaba en él, decía que era un gran jugador y vaya que sí lo fue. Llegó incluso a estar en la selección italiana por delante de Gianni Rivera en el 70, por ejemplo. Fue más importante, Gianni Rivera marcó un gol decisivo completamente para que Italia pasara a esa final mítica con el 4-0 contra Brasil, pero Mazzola estaba por delante en las preferencias del entrenador, de un Balón de Oro. Sí, cierto es que es esa Italia en que no podían jugar juntos el número 10 del Milan y el número 10 del Inter, y delante tenía Brasil en que jugaban juntos 5 jugadores que llevaban el número 10 en su equipo, ¿no? Y había siempre esa dicotomía que si entraba Mazzola tenía que salir Rivera, y juntos parecía que no podían jugar, ¿no? Pero es cierto, al final es una historia muy bonita porque Sandro Mazzola, él siendo turinés y hijo del mejor jugador de la historia del Torino, lo expulsan del fútbol base, dicen que no vale y se tiene que buscar la vida en el Inter, y inicialmente en el Inter tampoco decían que le costó, ¿no? Y continuamente era el hijo de. Tuvo mucho mérito lo que hizo de conseguir ser recordado por sus méritos, ganando títulos con Italia, ganando una Eurocopa, llegando a la final de un Mundial y siendo pues uno de los pilares de ese gran Inter, un futbolista disciplinario, serio. Eso le encantaba a Helenio Herrera, que escuchaba, que entendía bien el fútbol, no era un genio alocado como se podían ser otros futbolistas como Corso, y que encajó muy bien sobre todo con Luis Suárez a nivel futbolístico. ¿Tú, Toni, eres más de Rivera o de Mazzola? Yo los habría hecho jugar a los dos. Muy bien. Buena respuesta. Sí, tú eres más de la escuela Zagallo, juntando dieces, como comentabas. Sí. Yo creo que aquí no 5 dieces, pero 2, yo creo que sí que había espacio. Pues no fue el único refuerzo el de Jair. También llegó el centrocampista Carlo Tagnin, que también iba a ser importante en algunos tramos de la época gloriosa. En esta primera temporada, con el bloque ya casi a punto, ya se hicieron con la Serie A, tras una sequía de 9 años. Fue el equipo menos goleado, con 20 goles en contra, y uno de los máximos goleadores. Vamos a ponerlo, no con grandes cifras nos podamos imaginar, porque marcaron tan solo 56 goles en 34 partidos. Lo que nos va a dar pues una idea, ¿no?, de la dureza y preponderancia que había en los defensas sobre los delanteros, lo que se veía por aquel entonces en el fútbol italiano de aquella época, ¿no? Este título suponía además el billete para la Copa Europa, el gran sueño de Moratti, y sobre todo desde que aquel gran rival, el Milán, se había proclamado el año anterior campeón, y la gran espina clavada de Helenio Herrera desde su paso por el Barcelona. Ese Milán de Nereo Rocco, con Cesare Maldini como capitán, y Gianni Rivera como estrella, y José Altafini como goleador. Toni, ¿qué nos puedes contar de este equipo? Claro, el Milán
Era el equipo del Catenaccio, aunque tuviese calidad. Y es muy interesante, muy en la línea de lo que decíamos al inicio del Elenio Herrera más moriñano. Una de las primeras entrevistas que da Elenio Herrera, creo que es en Gazzetta dello Sport, despotrica del Milan ya, de inicio, y dice que es aburrido, que lo del Catenaccio es una vergüenza. Bueno, si se tira a yugular y ya empieza la polémica. Pero él acaba jugando relativamente parecido. Y es más, al final él hace odas al fútbol defensivo italiano y incluso acaba diciendo como que el Catenaccio lo ha perfeccionado él y que mejoró lo de Nereo Rocco, ¿no? Pero es cierto, era un equipo muy profesional, que tenía jugadores de muy buen pie, que hace esa evolución del Milan de los jugadores suecos y daneses a un Milan pues ya que tiene también el fútbol más sudamericano, pero que obviamente le daba a Rivera la capacidad de atacar, pero que obviamente era un equipo eminentemente defensivo, con muy metódico, muy trabajado, muy moderno en este sentido a nivel de preparación, porque Nereo Rocco también era un obsesivo de esas cosas, ¿no? De hecho, Nereo Rocco y Elenio Herrera se parecían bastante, aunque no les gustase, a nivel de preparación, de ser metódicos y de amor al fútbol. Luego, como personalidad, no tenían nada que ver, porque a Elenio Herrera le gustaba el lujo, le encantaba hablar con la prensa, y Nereo Rocco nunca dejó de ser un tipo muy tímido, pero que quería irse a casa con su mujer y cocinar un plato típico de Trieste y pasar de todo. Pues la temporada, la del debut de la Copa de Europa, la 63-64, fue una temporada de refuerzos de nuevo, de refuerzos que fueron consolidando ya ese equipo grande Inter que ya conocemos, ¿no? Solo, o sobre todo, fueron 2 jugadores los que acabaron de redondear ese equipo para convertirlo en una máquina auténtica de competir. 2 jugadores además procedentes de un mismo equipo, de la Fiorentina, Giuliano Sarti y Aurelio Milani. Sobre todo, el gran fichaje fue Giuliano Sarti, que era un portero de 30 años, una leyenda de la Fiore, una leyenda que se había proclamado campeón de la Serie A, en un equipo que tampoco tiene tantos títulos, y campeón de la Recopa Europa, y que incluso había sido subcampeón de Europa en la final disputada contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con Julinho, otro brasileño como estrella de la Fiore, pero que, bueno, acabó, como comentamos, perdiendo, ¿no? Pero un gran triunfo, igualmente, llegar a la final para la Fiorentina. Y Milani, este sí era más made in Elenio Herrera, porque era un delantero fuerte, un delantero combativo, inteligente, con capacidad de combinar, y Herrera lo veía como complemento perfecto de Corso y de Jair, un jugador que se podía asociar muy bien con esos 2 delanteros ya consolidados en el equipo. Otro fichaje fue el del centrocampista defensivo alemán Horst Siemaniak, que había sido internacional y importante en la selección alemana. No en vano forma parte del equipo ideal de 1958, ese jugador que procedía del Catania, pero en este caso el alemán fue un auténtico bluff y no se adaptó. Tony, ese jugador, no todos los jugadores, aquí vemos que Elenio igual era también humano y que no todo jugador al que fichaba acababa cuadrando en su once, ¿no? No existe el entrenador que haya acertado siempre con los fichajes, ¿no? Todos tienen 2 o 3, 4 o 5 nombres que dicen, bueno, yo creía que iba a triunfar y no pasó, ¿no? Ya sea por un tema de adaptarte. A veces hablamos mucho de fútbol, pero también puede ser mil factores, ¿eh? Puede ser que lo estás pasando mal en un momento de tu vida, que tu familia no se adapta, que tienes un familiar enfermo, lo que fuere, pero cierto es que no. En general, acertó bastante en el Inter, pero en este caso sí que fue uno de esos jugadores que no triunfó. En su obsesión de tener un equipo físico, equilibrado, que sobre esa idea, ¿no? De primero defender, en parte también porque sabía que no le preocupaba tanto lo de arriba, porque sabía que con la calidad de Luis Suárez y de Mazzola, los goles iban a llegar, jugase quien jugase más en punta, ¿no? Pero él tenía muy claro esta idea, ¿no? De ser un equipo ordenado, que no se rompiese nunca. Pues con todos estos ingredientes, pues estamos en uno de los años más importantes en la historia del Inter y en la carrera de Elenio Herrera como entrenador. Porque como sucederá en unos días con el Inter actual, el próximo 31 de mayo, pues por aquel entonces, el 27 de mayo de 1964, el Inter iba a disputar en el mítico Prater de Viena la final de la Copa de Europa, nada más y nada menos que contra el Real Madrid, el equipo dominador de la competición. Un Madrid ya veterano, que seguía contando con Di Stéfano, Puskás, Gento, Santamaría,
y ya con un grandísimo jugador, probablemente en esos momentos ya casi el mejor del equipo, que era Amancio Amaro, y Helenio Herrera esa noche del Prater alineó un equipo completamente de autor. Hemos ido comentando los fichajes o los cambios de posición que había ido haciendo Helenio Herrera, y ahora cuando relatemos el 11 veréis que todos han sido citados. Sarti en la portería, Burnic, Piqui, Guarnieri, Facchetti en la defensa, Tañín y Luis Suárez, Sandro Mazzola, Jair, Milani y Mario Corso. Se impuso el Inter por 3-1 con un gol desde fuera del área de Sandro Mazzola a pase de Facchetti, otro gol de Milani que se comió el portero Vicente, y tras recortar distancias al Madrid con un gol del canario Felo y casi empatar, finalmente Sandro Mazzola, tras un error en el despeje de Santa María, gran defensa, pero ya un poquito venido a menos, el hispano-uruguayo, marca un gol casi estilo Romario, podríamos decir, por la manera de definir, y le da con ese 3-1 el primer título europeo al Inter de Milán. Así que Helenio Herrera estaba en la cúspide del fútbol europeo, un partido además que supuso el final de Di Stéfano, literalmente, último partido de Di Stéfano con el Madrid, el fin de una era, como hemos dicho al principio, porque es verdad que el Madrid volvió a ganar la Copa Europa del 66, pero este ya era otro equipo. Solo pasaron 2 años, pero era otro Madrid. Helenio Herrera, en ese momento, si ya no era uno de los entrenadores más famosos y prestigiosos del mundo, Tony, se coronó. Sí, porque además la superioridad, ¿no? Él era muy conocido, pero es la culminación por el rival, que es simbólico de derrotar al Madrid, por la superioridad y por el periplo, porque si miras ese Inter, se carga en el camino al campeón de Inglaterra, al campeón de Francia, al campeón de Alemania, en la final al campeón de España y también al campeón de Yugoslavia, el Partizan, que en esa época el fútbol yugoslavo era lo que era, y el Partizan 2 años después casi gana la Champions. O sea que, si es que el periplo fue durísimo, ¿no? Eliminar a Everton, Borussia Dortmund, a Madrid, y lo supo hacer compitiendo bien en esa consagración, y además que fue como muy simbólico porque de alguna forma era como derrotabas al Madrid, pero también ganabas un año después del Milan. O sea, le habías dado solamente un añito al Milan para estar contento, ¿no? Fue como, yo creo que es el día más simbólico, ¿no? Quizás el día más simbólico en toda la historia del Inter, esa primera Copa Europa por cómo llegó. Y pues ni que imaginar, ¿no? la resaca que produciría ese granito, y posiblemente precisamente esa resaca de la Copa de Europa pues puede ser, ¿no?, lo que les hizo perder la Liga en un partido de desempate en el Olímpico de Roma frente a un sorprendente Bolonia que, comandado por el gran medio alemán Helmut Haller, les había empatado a puntos, y en esa final los venció por 2-0. Y para poner, eso sí, la guinda a una gran temporada, se llevaron también la Intercontinental frente a Independiente de Avellaneda en un épico partido de desempate disputado, ojo, la cosa del destino, en el Santiago Bernabéu, con el público, pues, como se puede imaginar uno, totalmente en su contra. Y además bajo la lluvia, en un partido largo, interminable, en el que Independiente mereció más, y en el que Mario Corso, ese genio que comentaba antes Tony, al que apodaban el pie izquierdo de Dios, consiguió el gol que daba la victoria al equipo italiano en el minuto 110. Tony, Mario Corso, un pedazo de jugador, igual no tan nombrado como Luis Suárez, como Piqui en el Inter, pero un pedazo de jugador Mario Corso, un genio. Sí, un futbolista muy endiablado, capacidad de romper los partidos por sí solos, que aún llegará a un nivel muy alto al Mundial del 70. Quizás por eso, como era más indómito, Helenio Herrera se ve que no lo soportaba y lo quería vender, pero Corso estaba muy feliz en el Inter y de ahí no lo sacaban, ¿no? Fue un final de temporada muy exigente, que consiguió sacarle pues ese triunfo al Independiente, y el recordadísimo Spareggio de Roma, ¿no? Que aún sigue siendo la única vez que se ha decidido la Liga Italiana por Spareggio. Han habido Spareggios para no bajar, para ir a Europa, para ir a Champions, para Europa League, pero Spareggio para la Liga solamente se jugó ese, que lo gana un gran Bologna, porque era obviamente el Bologna de Bulgarelli y compañía, era un muy buen equipo, pero esa final en que siempre se ha dicho un poquito que también pues ayudó a que ganase el Bologna, más allá del cansancio del Inter, el hecho de que el Bologna lo jugó muy motivado, porque solamente 48 horas antes del partido había fallecido el presidente del Bologna de un ataque al corazón, Renato Dallara, y los jugadores quisieron darle un homenaje a su presidente, ¿no? Pero bueno, al final el Inter se coronó campeón mundial con ese equipo que era como la obra perfecta, aunque había claroscuros, ¿no? Herrera se llevaba bien con unos y se llevaba mal con otros.
Y en esa Copa Intercontinental, a ver, no podemos dejar de contar una anécdota que define bien quién era Helenio Herrera. Y fue que cuando fueron a Madrid para jugar en el Bernabéu, pues hubo un directivo del Inter que le pidió a Helenio Herrera que, hombre, como él había vivido en Madrid, que le enseñara el Museo del Prado. Claro, Helenio Herrera, un tipo obsesionado con el fútbol, no había estado nunca en el Prado, no lo conocía. Pero tampoco quiso reconocerlo, esta historia la contaba Alfredo Relaño, y bueno, accedió, habló con el director del Museo del Prado, y cuando le preguntaron qué querían ver, qué sala querían ver, pues él dijo, quiero ver los Cristos. Pues no sabía qué responder. Fueron a la sala en la que estaban los Cristos, el Cristo de Velázquez, el Cristo crucificado, y lo primero que se ocurrió fue que ese cuadro mostraba a un Cristo, pero con 2 clavos, uno en cada pie. Él pensó que en los crucifijos que él conocía había un clavo para los 2 pies, fingió que se indignaba, se fue, dejó allí al directivo, se largó y se libró de la visita al Museo del Prado. Menudo personaje, Helenio Herrera. Esto no es lo que vemos, ¿no, Tony? Conociendo al personaje. Sí, es de esas personas que tenía la capacidad de que cualquier situación se convertían en casi en el límite entre lo serio y lo cómico, ¿no? Porque era bravucón, te la podía liar en cualquier escenario y la verdad es que esta anécdota que yo de verdad la conocí por Relaño me parece muy, muy significativa de que otra persona diría, oye, yo no he ido a un museo en mi vida porque estaba pensando solamente en ganar partidos, ¿no? Y él era un poquito saberlo todo. Sí, eso ya que vas, pues bueno, intentas más o menos disfrutarlo, incluso poderte hacer listo de vez en cuando, pero desde luego esa salida, bueno, nadie lo podía esperar. De genio figura. Bueno, dicen que lo más difícil en el mundo del deporte no es llegar, sino que es mantenerse, ¿no? Y en esas pues va a llegar la siguiente temporada, la 64-65. El Inter de nuevo pues volvió a aspirar a todo. No tuvieron bajas importantes y van a continuar reforzando la plantilla. Llegó el galgo del Metropolitano, Joaquín Peiró, uno de los integrantes del ala infernal del Atlético de Madrid, del que hablábamos ya en el capítulo del primer Euroderby. El otro, recordad, de este ala infernal era Enrique Goyat, pero era un interior con muy buena zurda, muy fino, que llegaba en plena madurez. También llegó del Atalanta el extremo derecho internacional italiano, Angelo Domenici, vertical y regateador. 2 fichajes muy buenos que daban un empaque a la plantilla que llegaron para complementar a una escuadra que partía como favorita a todos los títulos. Este año les fue mejor en la Serie A y no hubo un Bolonia que les aguara la fiesta. Y en Europa, pues en Europa volvieron a proclamarse campeones. En esta ocasión se impusieron en su propio estadio, el Giuseppe Meazza, al Benfica, todo un bicampeón de Europa que reinaba en Portugal y era año tras año uno de los mejores equipos del continente, gracias pues a una generación de oro que se encontraba en su mejor momento, ¿no? Como dicen ahora, en su prime. Sí, un equipazo con esa mítica delantera, que también era la de la selección portuguesa, con José Augusto, Coluna, Torres, el gran Eusebio, evidentemente, y Simoes. Pero ya bajo el influjo, Tony, de la maldición de Bela Gutmann, que le sigue persiguiendo. Sí, ya habían perdido a una final y obviamente pues después de derrotar a Fútbol Club Barcelona y a Real Madrid en Ámsterdam, pues se marchó el entrenador centroeuropeo y los dejó con esa maldición, pero seguían siendo un auténtico equipazo, ¿no? Que alargaría su dominio en Portugal algunos años, y esa final de hecho es mucho más competida que la del Madrid, ¿no? El Benfica lo tiene muy cerca de dar la sorpresa en el Meazza, en una final que en parte el gol es, bueno, no estuvo muy acertado, podríamos decir, el cancerbero del Benfica, pero eso coronó al Inter. Esas intangibles, ¿no? El Benfica ya parecía maldecido, pero las maldiciones sabemos que no existen, pero lo parecía, y en Herrera parecía que la suerte de que la moneda siempre le caía de cara, ¿no? Entonces si hay un error, cae a favor del equipo que parece que ya va con viento a favor. Un Benfica que le puso, como comentas, la final muy complicada al Inter de Milán. Un Inter de Milán que prácticamente jugó con el mismo equipo que el año anterior, solo hubo 2 cambios. Bedín por Tañín en las labores de intendencia y el fichaje Peiró en lugar de Milán. Y un fichaje, el de Peiró, que como comentabas antes, Tony, pues aportaba calidad técnica al equipo, superior probablemente como jugador a Milani. El equipo de esa noche, Sarti, Burnic, Piqui, Guarner y Facchetti, Bedín, Luis Suárez, Sandro Mazzola, Jair, Peiró y Mario Cosó. Como comentábamos, ¿no, Tony? Un poquito superior probablemente al año anterior. Sí, el proyecto iba creciendo, o sea, lo trabajaban bien. A mí me parece más
más bonito casi de recordar el primero por lo que significaba, pero es cierto que eso habla de un poquito de lo que era Lenin Herrera. Lenin Herrera no quería perder ni a las canicas, entonces él quería iniciar un reinado, quizás obsesionado un poquito en la idea de emular lo que había hecho el primer Real Madrid con Miguel Muñoz, ¿no? Y él sabía más que la competencia era durísima en la Serie A. La Serie A siempre ha sido una competición muy dura y sabía lo que costaba, entonces cada verano quería como más y hacerlo más suyo, y por eso pues el Inter, aprovechando que cuando ganas hay más gente que quiere jugar contigo, trabajó bien el mercado de fichajes con este equipo, y jugadores como Domenghini que eran espectaculares, o Peiro. El goleador de aquella noche pues sería Jair da Costa, que marcó el único gol, y que, como has comentado, Toni, pues contó con la inestimable ayuda del mítico portero benfiquista Costa Pereira. El gol es un poco estilo Arconada, ¿no? Un disparo del extremo brasileño, minuto 43, apenas revestía peligro, y bueno, un fado que daría la victoria a los italianos, y que maniataron al Benfica y consiguieron que el resultado no se moviera. ¿Crees, Toni, que se ha infravalorado el papel de Jair da Costa en ese Inter? Quizás, porque al final habían personajes con tanto carácter, ¿no? El hecho que Luis Suárez se parece tanto dinero, la épica de Mazzola, ¿no? Sobre todo, claro, en ese Inter hay muchos jugadores que van a jugar muchísimos años. O sea, que no fue 5 años y me voy o vuelvo, como hizo Jair, porque luego él fue a Roma y volvió. Pero, claro, Burnik, Facchetti, Mazzola, es que le dieron toda la vida al Inter. Se fue Lenin Herrera, la gente ni se acordaba de Lenin Herrera y ellos seguían ahí. Entonces, el peso emotivo de estos jugadores yo creo que controló un poquito el relato. Es normal que sean más recordados, pero al final Jair es, junto a Luis Suárez, el gran fichaje extranjero que hizo el Lenin Herrera, y también es un buen símbolo de lo que es esa época. Así que es justo que para recordar la historia del Inter tengamos que hablar de él, porque él dio un gol que dio una Champions, ¿no? Y ese es un club muy, muy selecto del que forman parte muy pocas personas. Y ese año pues van a repetir de nuevo el Intercontinental contra el mismo rival, el Independiente de Avellaneda, al que se habían enfrentado el año anterior, aunque en esta ocasión con bastante menos épica, porque la vuelta, esta vez en Argentina, fue un trámite tras el 3-0 conseguido por el Inter en el Giuseppe Meazza. Así que no se podía pedir más. Quizá la Copa de Italia, que fue la piedra en el zapato que se encontró Helenio Herrera durante toda su etapa en el Inter. En este caso llegó a la final, pero vencería a la Juve, al equipo de Nerazzurri. Y Helenio Herrera, pues, más aún que el año anterior, en la cúspide de su carrera, el entrenador de moda, encantado de conocerse, y probablemente, Toni, el primer entrenador estrella del mundo del fútbol, ¿no? A nivel mediático, al menos. Uno de los primeros porque, claro, es que citáis a Bela Gutmann. Bela Gutmann era lo mismo. Lo que pasa es que, como lo hizo a veces hablando alemán o en Portugal, pero si te pasas la carrera de Bela Gutmann, fue muy personaje también, ya como jugador en Viena y también como entrenador, ¿no? Pero bueno, yo creo que han habido en el pasado, ya antes de Alenio ya hubo grandes entrenadores personajes, pero él fue el primero que ya los medios de comunicación empezaron a ser más modernos, más radio, más tele, y estuvo ahí, ¿no? Es difícil decir si es el primero, pero quizás fue el primero que consiguió ser mediático a nivel global, o sea, en diferentes países a la vez. Porque si empezamos a analizar realidades concretas, años 20, 30, 40, ya tenías grandes entrenadores qué carácter que tenían si lees las hemerotecas en Argentina, en España o en Inglaterra, ¿no? Pero él supo leer bastante bien el cambio de los tiempos y cómo el peso de los medios de comunicación en países tan dispares como podían ser España y Italia, porque obviamente uno era una dictadura en ese momento y el otro no lo era. Pues como todo en la vida, como todo ocurre, nada es eterno, y bueno, todo lo que sube baja, y en la 65-66 pues no hicieron ningún fichaje que tuviera el más mínimo recorrido en el club, pero consiguieron mantener a sus jugadores más importantes y con ello mantener al bloque de pretorianos de Lenin Herrera, que volvía pues de nuevo a aspirar a todo. Salieron curiosamente Milani y Tagnin, los dos que se quedaron fuera de la última final. Fue una buena temporada, porque en Italia les volvió a ir de cine. De nuevo campeones de Liga por delante del Bolonia, con unos grandes Sandro Mazzola y Mario Corso. En Italia muy bien, pero en Europa no hubo tanta suerte como el año anterior. Se volvieron a cruzar con el Madrid, en esta ocasión en semis, y el Inter cayó ante un equipo que luego se proclamaría campeón al vencer en la final contra el Partizan de Belgrado, que campeón de esa sexta Copa Europa, ¿no?, para el Real Madrid.
Era la 11ª edición, curiosamente, y solo había habido 4 campeones. El Real Madrid, el Benfica, el Milán y el Inter. Y en la 66-67 estuvieron a punto de hacer una temporada histórica, pero ahí ya lo que comentabas antes, Tony, ¿no? Hay veces que tienes el ángel, pero en ocasiones te abandona, y eso fue lo que le pasó a Elenio Herrera, un ángel que la abandonó ya casi definitivamente, como veremos un poquito más tarde. Y este año el Inter se dejó la Liga en el último partido en el campo del modesto Mantova, y en la Copa Europa, tras vengarse en esta ocasión del Madrid, una de las rivalidades históricas, fíjate que ya es la tercera vez que se enfrentan, ganan 0-2 en el Bernabéu incluso en cuartos de final y disputan la final, pero no pueden con un Celtic de Glasgow, el mejor Celtic de la historia, comandado por el pequeño gran extremo, el pelirrojo Jimmy Johnston, que remontó el gonte pranero de Mazzola e impidió la tercera Copa Europa de los interistas, derribando ese muro con el que el Benfica unos años antes no había podido. Este Celtic de Glasgow, Tony, un equipazo, también un equipo histórico. Sí, el único equipo de la historia con 11 jugadores nacidos a 40 kilómetros de su estadio, ¿no? Un equipo formado solamente por jugadores escoceses, el comandado por Jock Stein, los Lisbon Lions, que en el Estadio Nacional de Jamboree le ganan al Inter remontando y de forma merecida. Un equipo delicioso que llegaron a una segunda final que perderá con el Feyenoord, que gana 9 ligas consecutivas en Escocia, insisto, ¿no? O sea, con todo talento local, talento escocés, y obviamente Billy McNeil pudo levantar la copa, cual César en ese estadio tan extraño que es el Estadio Nacional de Jamboree, y ahí de alguna forma se acabó el ciclo del Elenio Herrera. Lo que hacíamos no era fácil convivir con él, desgastaba mucho a jugadores, a la directiva. Los directivos lo querían porque daba resultados, pero lo querían matar porque echaba directivos, quería mandar demasiado. Entonces la relación con Moratti estaba muy, muy desgastada, y al final perder esa final 2 años sin conseguir ganar, y sobre todo esa derrota casi humillante en el campo del Mantova, un equipo también lombardo pero modesto, un error del cancerbero muy raro, pierde el equipo de forma inesperada, la Juve gana la Liga. Es un poquito pues la sensación de que se están clavando los últimos clavos al ataúd de Elenio Herrera, que el ciclo se está acabando. Por lo que decíamos, que Elenio Herrera no podía estar más de 4 o 5 años en el mismo sitio, es que desgastaba a todo el mundo. Yo creo que todo el mundo se cansaba de él, porque es que era extremadamente intenso. Así es, como dice Tony, fin de una era, pero fíjate, Elenio Herrera, él se resistía a aceptarlo, no daba por buena una derrota, hasta en esto quería ganar, ¿no? Él estaba convencido de que ese equipo aún tenía cuerda, pero se equivocaba. Ya estamos en la 67-68. El equipo empieza a desmembrarse. Salieron 3 nombres claves, como el capitán Pizzi, ya veterano, rumbo al Varese, su fiel escudero, Guarneri, rumbo al Bolonia, y Jair da Costa, que se va a la Roma. Sí, además Luis Suárez ya está a punto de cumplir los 33, y el equipo se le cayó a Elenio Herrera. Una cosa similar, con todavía jugadores de mucha calidad, jugadores en muy buena edad, pero con bajas, con algún veterano, algo similar a lo que le ha podido pasar este año al City de Guardiola, ¿no? Sí, al final es que los ciclos siempre tienen su final, y cuando tienes la presión de ganar y estos egos, pues estas cosas pues pueden suceder, ¿no? Fue muy doloroso lo del año 67, y a partir de ahí eso yo creo que lo marcó todo mucho, porque entra la desconfianza de que has perdido un poquito el aura de entrenador ganador. Sí, ese año ya ni siquiera habían disputado la Copa Europa, acabaron quintos en Liga, terceros en la Copa de Italia, y ya al final de esa temporada todo explotó por los aires. Moratti se marchó, con él Elenio Herrera, que puso rumbo a la Roma, donde ya nada volvería a ser como antes, y Elenio Herrera acababa su ciclo en el Inter, ciclo primero, tuvo luego un segundo con muchísima menos gloria que ese primer ciclo que acabamos de relatar, y en Roma Tony tampoco hizo un gran año, ¿no? Una etapa muy, muy destacada. No, la Roma en esa época yo creo que vivía mucho de intentar fichar jugadores y entrenadores que lo habían hecho bien en clubes del norte y no les acaba de funcionar. Pero sí que da la sensación de que el fútbol ya estamos a finales de los 60 y ya nos empezamos a ver que ya es una revolución del fútbol que acabará llevándonos al fútbol holandés, ¿no? El Elenio Herrera, que había sido como una persona que había entendido el fútbol, se empezaba a quedar un poquito
viejo, ¿no? Tanto a nivel de edad como a nivel de métodos. Y ahora, como el final el canto del cisne un poquito de una carrera que la va a alargar mucho, pero que obviamente ya lo mejor ya había pasado. Exacto. En Roma va a conseguir su penúltimo título en su carrera, una Copa de Italia que se le había resistido curiosamente siempre con el Inter. Su último título va a ser la Copa del Rey en Barcelona, ya con 71 años reales, 65 en su pasaporte. Sí, un personaje, como comentaba antes Tony, ¿no? Que se vio en su lecho de muerte, que había mentido con la edad durante toda su vida, coqueto él. Unas declaraciones de Helenio Herrera, yo creo, para acabar, muy, muy de epitafio, aunque podía haberlo sido perfectamente, no lo es, pero muy de epitafio, que son: me preguntan por qué solo dirijo a grandes clubes, y es que los pequeños no pueden pagarme. Creen que soy omnipotente porque conozco todo, pero no es verdad, porque jamás conocí el fracaso. Como decimos, no es el epitafio, podía haberlo sido en una tumba en un cementerio muy bonito, el cementerio veneciano de San Michele, que además es fácilmente se ha movido, los restos de Helenio Herrera se han movido en alguna ocasión, y actualmente está en una pared muy reconocible porque está presidida por una Copa de Europa, todavía la Copa de Europa pequeñita, la Copa de Europa no la orejona que conocemos ahora, esa Copa de Europa tallada en piedra, junto a una lista de los equipos que Helenio Herrera entrenó a lo largo de su vida. Y bueno, qué mejor homenaje, ¿no?, para Helenio Herrera que esa copa por la que siempre luchó y de la que fue dueño durante 2 años, Tony. Sí, él se casó con una baronesa veneciana que tenía un palacio en el Canal Mayor de Venecia, y acabó viviendo más o menos en ese palacio, porque pasaban muchas temporadas separadas, porque era una relación, podríamos decir, un poquito moderna, abiertas, de esas que dicen ahora. Pero sí, acabó casado con esta baronesa, viviendo mucho en Venecia, yendo a fiestas, y al final por eso se enterraron juntos pero separados, o sea, no están en la misma tumba, o sea, está ella y él, o sea, del lado, pero cada uno con su propia identidad, y él se ordenó en vida que quería ser enterrado en esta urna en forma de vieja Copa Europa. Prueba de lo que significó para él poder ganar el título que se le escapó con el Barça. Prueba de lo que significó para él, pues es sobre todo esa noche de gloria en el Parterre de Viena. Pues allí descansa Helenio Herrera, el artesano franco-argentino que construyó en el Giuseppe Meazza una máquina de ganar, de la que todavía se habla cuando se citan a los mejores equipos de la historia del fútbol, y que hoy hemos querido homenajear, pues, desde nuestro humilde espacio en Café Karlovich. Tony, ¿cómo valorarías la carrera de Helenio Herrera y cuál crees que ha sido su legado en el fútbol? El legado es mayúsculo, es muy grande. Quizás le faltaron más títulos, ganó mucho, pero por todo lo que podía haber hecho podría incluso haber ganado más, pero creo que entendió muy bien el poder de los medios de comunicación que estaban cambiando, la importancia de mandar el mensaje, que supo jugar muy bien con ellos, que supo defender la figura del entrenador a capa y espada en una época en que ya cada vez era más evidente que los clubes los empezaban a dirigir millonarios, que era una cosa relativamente nueva, que el propietario fuese un nuevo rico o alguien muy millonario, y él supo defender la figura del entrenador contra estos gente que creía que por tener dinero podían tener gusto futbolístico, y que fue un primer entrenador muy, muy moderno, ¿no? Y no se puede, sobre todo, al final yo creo que dejó un legado espectacular, injustamente recordado en algunos sitios, pero que se recuerda con mucha estima en Milán. Creo que la gente del Inter en esto sí que es muy generosa con su historia, y de hecho incluso el hecho de que volviesen a ser campeones de Europa con Mourinho permitió que la gente volviese a hablar de Helenio Herrera cuando los pusieron en la misma mesa, a la misma altura, ¿no? Y eso en alguna forma me gustó, creo que a él le habría gustado. Pues... Desde luego, una de las grandes figuras de la historia del fútbol, de manera indiscutible, como bien ha comentado Tony. Alguien inolvidable al que hemos querido hacer un sentido homenaje en el día de hoy, aprovechando que el Inter vuelve a estar de actualidad. Y Tony, bueno, yo creo que también lo comentará mi amigo Tony ahora, pero menudo placer haber podido contar contigo. Qué manera de aprender durante todo el capítulo, me parece increíble.
Estoy siendo totalmente espontáneo, estoy alucinando con el conocimiento que tienes de fútbol italiano, de la historia del fútbol. Es, vamos, un placer absoluto haber podido contar contigo y millones de gracias por participar en el programa. Es para nosotros un lujo. Nunca sé cómo reaccionar a los elogios, así que os regalo un silencio incómodo, una sonrisa de... No, lo aceptamos. Yo te voy a preguntar, Toni, porque yo, único grande amore, ya me dejó un grandísimo sabor de boca. Lo último que escribiste fue sobre tu Sabadell, ¿Sí? Además sé que leí declaraciones tuyas, ¿no? Muy orgulloso de uno de los trabajos más especiales que has hecho. Para esto, en versión fan, te lo pregunto. ¿Tienes algo preparado próximamente? Algo habrá, pero aún falta tiempo. Vale. Estamos empezando solamente a poner un poquito las raíces. Falta mucho. Algo habrá. Esperaremos ansiosos, ya te lo digo. Desde aquí, eso sí, recomendar toda la obra de Toni. Una historia en el estadio, a mí me fascina. Sigo leyendo recurrentemente los diferentes relatos. El libro que sacaste también sobre Juegos Olímpicos, por ejemplo, también, o relatos de fútbol en los mundiales. Me falta el de Brasil, te lo confieso aquí, el de las historias del Mundial de Brasil. Sí. Ese es el único que me falta todavía. Pero nada, desde aquí nuestra admiración, de verdad, lo que dice Marcos. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por haber compartido tiempo con nosotros. Y bueno, las puertas de Café Karlovich están siempre abiertas para mí. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Nada, por vuestras palabras, ¿no? Hoy me voy a dormir con el autoestima un poquito más alta, que a veces también va bien. Bien merecido. Y muchas gracias, Marcos, como siempre, por tu trabajazo. Nada, un placer, como ya he dicho, hoy especialmente. Felicitaros por el proyecto, porque la verdad es que ver que hay gente que cuida la historia del fútbol, yo creo que es algo que es muy, muy necesario en estos tiempos de tanto ruido. Muchísimas gracias, Toni. Y nada, y gracias sobre todo a todos vosotros, los que estáis al otro lado, los que nos acompañáis día a día. Ya sabéis que el proyecto de Café Karlovich va creciendo poco a poco. Ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en X, @Café Karlovich, podéis seguirnos en YouTube, podéis dejarnos todo tipo de comentarios, suscribiros, like, todas esas cosas que se dicen en temática YouTube. Seguirnos en nuestras plataformas de podcast para los que seáis más de escuchar que de ver, en iVoox, Spotify, Apple Podcast. Y seguir también, sobre todo, a Toni Padilla en todas sus redes. Es muy activo en Twitter, en Instagram. Os lo aconsejo. Instagram, cuando se pega los viajes, da gusto verlo. Y recordad que esta noche juega el Trinche.